Le presento este mensaje. ¿Cómo se llama? Camino de vida eterna. ¿Cómo se llama? Abra su Biblia en Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian ¿el qué? ¿El qué? El camino de salvación. El tema del día de hoy se llama camino de vida eterna, lo cual sería sinónimo de camino de salvación en todo caso. ¿Ok? La Escritura dice que hay un camino de salvación. ¿Que hay un qué? La salvación no es un solo paso, es un camino. ¿Es un qué? Y un camino debe recorrerse, y para poder recorrerse necesita de muchos pasos, de varios pasos cuando menos. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Fíjese bien. El verso 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. ¿Una qué? Que tenía ¿qué cosa? Espíritu de adivinación. Mire, un muchacho en la Escritura puede ser una persona falta de entendimiento, o puede ser una persona, en todo caso, que tenga entendimiento. Pero el Señor quiere que usted y yo avancemos de niños a muchachos, de niños a jóvenes. Usted y yo hemos aprendido a través de la Escritura, 1 Juan 2, 13 y 14, que hay 3 edades espirituales, ¿verdad?, que usted y yo necesitamos ir desarrollando en nuestra vida: la de hijitos, la de jóvenes y la de padres. ¿Se acuerda de eso? ¿Ok? El joven, por supuesto, es un muchacho. ¿Ok? Pero veamos lo que dice Proverbios 7:7. Proverbios 7:7. Dice: vi entre los simples. ¿Vi entre quién? La simpleza es un enemigo de la sabiduría. ¿Sabía usted? La simpleza es casi el primer enemigo de la sabiduría. El principal obstáculo, principal obstáculo de la sabiduría. ¿Ok? Regresemos tantito a Proverbios 1, 21 y 22. Proverbios 1, 21. Dice que la sabiduría clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. 22. Vea esto. ¿Hasta cuándo, oh qué? ¿Oh qué? Simples. Amaréis ¿qué cosa? La simpleza. Es la sabiduría la que está hablando previamente, y a quienes primero les habla, fíjese bien, después de anunciarse en diferentes lugares a sí misma, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis qué cosa? La simpleza. Déjeme decirle algo. Si usted dice que es un hijo de Dios, o que pretende serlo, uno de los primeros principales obstáculos u enemigos que usted y yo necesitamos vencer es la simpleza. ¿La qué?
Sí. La ligereza, la liviandad con que se toma la Escritura, sin escudriñar en ella, sin buscar el conocimiento de Dios. Eso es la simpleza. Agarrar, por decir, un versículo y tomarlo ya como toda una doctrina, como toda una enseñanza, base para toda una vida. Eso es simpleza. ¿Cuánto estamos entendiendo? No buscar ese camino de salvación, tratando de recorrer todos sus pasos, es simpleza. ¿Ok? Y dice la Escritura, ¿hasta cuándo simples amaréis qué cosa? La simpleza. Regresemos al verso 7:7 de Proverbios. Y dice, vi entre los simples, consideré entre los ¿qué? Jóvenes. Aún joven, ¿qué dice? Falto de entendimiento. No dice que todos los jóvenes sean faltos de entendimiento. Dice que había, ¿cuántos ahí? Uno. ¿Ok? Entonces, el joven es alguien, es una edad en la Escritura que ya debe tener un entendimiento, que ya debería de haber alcanzado un entendimiento. ¿Ok? Eso es lo que el Señor está pretendiendo. Si usted y yo no caminamos hacia allá, cuidado, mi amigo. Cuidado, realmente se lo digo. ¿Ok? Entonces, fíjese bien. Regresando al pasaje de 16:16 de Hechos, la Escritura nos muestra, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, ¿qué dice? ¿Una qué? Una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Espíritu de adivinación, y luego dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que dijo esa muchacha, y lo cual está en el verso siguiente, ¿ok? Dijo esto, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, ¿qué cosa? El camino de salvación. Lo que ella dijo es una verdad. Ahí estaban Pablo, ¿ok? Timoteo y Silas. Por eso dice, daba voces, estos hombres, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros. Nosotros habla de que había más de 2 personas con Pablo. Y estos son Silas y Timoteo en ese momento. ¿Ok? Ahora, ella misma está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, ¿qué cosa? El camino de salvación. Entonces la salvación tiene un camino, pero quiero previamente decirle lo siguiente. Esta muchacha, que era simple en un sentido, y en un sentido muy fuerte, dice la Escritura que daba gran ganancia a sus amos. ¿Dice así o no? Mire, déjeme decirle algo. El día de hoy, porque el pueblo de Dios es simple, hay muchos amos que están obteniendo muchas ganancias y todavía están adivinando acerca de la salvación. Ese es el asunto. Unos diciendo, si te bautizas, te salvas. ¿Cierto o no cierto? Otros diciendo, si levantas la mano, te salvas. ¿Cierto o no cierto? ¿Ok? Y así, unos pensando de una manera, otros pensando de otra. ¿Ok? Pero todos de manera simple. ¿De manera qué? Sí, con liviandad. Porque hay un versículo ahí en Hechos capítulo 2 que dice, si te bautizas eres salvo. Entonces ese es la verdad y de ahí se agarran y es toda una doctrina y es toda una denominación y se extiende, fíjense bien, por muchas partes de la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? El caso es que se está adivinando realmente. Y eso que dice el verso 16 de Hechos, valga la redundancia, es un hecho. ¿Ok? Porque hay muchos que están obteniendo ganancias acerca o con respecto de este asunto. Hablemos hoy entonces de qué es el camino de salvación. ¿Estamos comprendiendo? Le repito, sinónimo de decir camino de vida eterna. ¿Camino de qué?
¿Está listo? ¿Trajo sus oídos? ¿Se bañó? 3 dijo que se bañaron. Después de la revolcada del campamento, todos deberíamos de habernos bañado. ¿Ok? Bueno, bien. Vámonos por favor a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Me gustaría que tuviera la Biblia en su mano. Y si no ha comprado todavía una Biblia y sigue con el celular, pues voy a orar para que el Señor le dé para una Biblia. Porque veo que le da para ropa, para carro, para casa, pero para Biblia no le da. Me hace raro. Mire, antes de ir a Juan 3, vamos a Juan 8. Juan 8, verso 43. ¿Qué dice la Escritura? Juan 8, verso 43. Dice la Escritura, Jesús hablando, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Pero hay una pregunta al inicio de este verso, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, quiero decirle algo, Dios tiene un lenguaje. Jesús mismo lo está diciendo. Dice, ¿por qué no entendéis qué dice? Mi lenguaje. Empezando por algo. ¿Quién fue el que creó los lenguajes? ¿Quién fue el que los confundió sobre la tierra? Pregunto, ¿quién? Dios. Entonces, ¿quién es el creador de los lenguajes? Ahora, escuche algo. Este versículo está claramente diciendo que Dios tiene un lenguaje. ¿Por qué no entendéis qué dice? Mi lenguaje. No está hablando de un lenguaje de hombres, no está hablando del hindú, ni del español, ni del inglés, ni del alemán, está hablando de su lenguaje. ¿Ok? Ahora, todo lenguaje, usted y yo lo sabemos, tiene reglas gramaticales. ¿Tiene qué? Tiene reglas gramaticales. Todo lenguaje tiene reglas gramaticales. ¿Estamos entendiendo? Por supuesto que el lenguaje del Señor también tiene reglas gramaticales. ¿Ok? Le enseño una regla gramatical del hindú. En el hindú, no sé si usted ha oído, bueno, en realidad no se llama hindú, se llama hindi. El lenguaje es, fíjese bien, que todas las letras que están unidas por una rayita arriba conforman una palabra. Usted va a ver que hay 3, 4, 5 letras y una línea arriba las une. Si esas 5 letras se reúnen por una línea, quiere decir que esa es una palabra. Esa es una regla gramatical del hindi, perdón. ¿Cuántos están escuchando? El español tiene sus propias reglas gramaticales. La Biblia también tiene sus reglas gramaticales. ¿Tiene sus qué? Reglas gramaticales. ¿Ok? Hemos estado aprendiendo acerca de las reglas gramaticales de la Biblia. Una de ellas es la siguiente. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Por cierto, nuestros muchachos tienen esta semana, ¿verdad? Empezando el día de mañana, una escuela de alfa y omega que va a durar toda la semana. Viene un danzor de Estados Unidos, ¿verdad? Vincent, de Houston, a enseñar, y otros jóvenes también para la alabanza. Ahora, fíjese bien, el primero y el último, por favor, ¿ya tiene la Biblia abierta? Lea el último versículo del capítulo 3 de Juan. Lea el último versículo del capítulo 3 de Juan, el 36. Juan 3, 36. ¿Qué dice la Escritura? 1, 2, 3. ¿Otra vez? Escuche,
así rápidamente, yo creo que todos podemos sacar cuál es el tema de este versículo principal. ¿Cuál? ¿Cuál? Mire, consenso. Vida eterna es el asunto. Esa es la última. Ahora, ve el primero, Juan 3:1. Juan 3:1. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. ¿Cuál es el tema de este verso? Hay un hombre ahí que es llamado. ¿Un hombre que es qué? ¿Llamado a qué? A vida eterna. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es llamado a vida eterna. Entonces usted fíjese bien, tan solo con ver el primer versículo con el último versículo, podemos entender cuál es el tema general de todo el capítulo 3 de Juan. Es decir, Dios le está hablando a los llamados de cómo tener, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Lo está viendo? Ese es el tema de todo el capítulo. Ahora, fíjese bien. Este hombre, en el verso 2, cosa que ya estuvimos hablando, dice así la escritura. Este vino a Jesús de noche, estaba en tinieblas, y le dijo: Rabí, maestro, sabemos, él tiene una sabiduría, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está, ¿qué dice? Dios con él. ¿Enfocado en qué cosa? Señales. ¿En qué? En señales. Por eso se acerca a Jesús. Sin embargo, Jesús, fíjese bien, verso 1, apenas nos están presentando a aquel hombre que fue llamado. Por cierto, su nombre quiere decir victorioso entre su gente. ¿Qué quiere decir? Victorioso entre su gente. Es el verso 2, apenas está declarando lo que este hombre piensa, ¿ok? En que cree. Y en el verso 3, en lugar de que Jesús siga hablando acerca de señales, Jesús de inmediato le expone algo que lo va a llevar a salvación. Y le haz de cuenta que le dice: mira, no quiero hablar de señales, quiero hablarte de salvación. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús sabía, como todo lo conoce, como todo lo conocía, ¿ok?, que en ese hombre que tenía enfrente y que vino a buscarlo de noche, que aunque fuese victorioso entre su gente, ¿ok?, él todavía no era salvo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces Jesús de inmediato le comienza a exponer cuál es ese camino de salvación. Y lo primero que le dice es: Nicodemo, tú tienes que nacer, ¿qué? De nuevo. ¿Tienes que qué? Nacer de nuevo. ¿Ok? Y ya le está exponiendo apenas en el verso 3 qué es el camino de salvación. Le repito, la salvación no es un paso, es un camino. ¿Ok? Es un camino que contiene muchos pasos. Y Jesús, a través de varios versículos, le comienza a exponer qué es ese camino. ¿Ok? En el verso 3 le dice: tienes que nacer, ¿qué? De nuevo. ¿Ok? Ahora, vayamos al verso 6 para agotar unos de los pasos más importantes. Dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Lo que es nacido del espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. Entonces, escúcheme. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando una persona viene y por primera vez, quizás sea hoy para usted mismo, ¿ok?, y dice: yo quiero abrirle mi corazón a Jesús, yo quiero abrirle mi corazón a la palabra de Dios, yo creo que Él es hijo de Dios, yo creo que la Biblia o la Escritura es palabra de Dios, por eso quiero abrirle mi corazón a Él y a su palabra. Yo le hago a usted una pregunta, y seamos realistas, por favor. Esa persona, aún puede ser usted mismo, en realidad, ¿ya vive en el Espíritu? No. Jesús mismo le dice en el verso 6, por cierto, el número 6 significa ¿qué cosa? Trabajo. Dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué dice?
carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona tiene que comenzar a hacer un trabajo en su propia vida, ¿ok? Porque un día nació de la carne, nació de padres terrenales, pero ahora tiene que nacer del Espíritu. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y para ello tiene que trabajar con su carne, hasta agotarla, hasta hacerla morir. El día que la haga morir, entonces va a ser nacido en el Espíritu. Por eso en el verso 5, fíjese bien, regresando un verso, dice el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede, ¿qué? Observe que ese nuevo nacimiento, ahora Jesús lo desglosa en dos partes. Parte 1, tiene que nacer del agua. ¿Nacer del qué? ¿Qué es el agua? La palabra. Por eso hay que recibir la palabra. Por eso es que nos bautizamos en el agua. Cuando alguien se bautiza en el agua está diciendo, declarando, ¿ok? Que es la palabra la que lo va a limpiar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que significa, la que lo va a lavar. ¿Ok? Y todavía no es nacido en el Espíritu, pero es la palabra la que lo va a ir lavando día tras día, mientras está en contacto íntimo con su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? En el momento en que esa persona, escúcheme, no tiene contacto íntimo con la palabra, ¿sabe cuándo va a ser limpiado? En el momento en que esa persona puede ir 30 años a una congregación y los 30 años sentarse, ser presente, hasta participar sirviendo en algo, ¿ok? Pero nunca permite que la palabra lo limpie porque nunca la busca, nada más escucha el domingo algo o medio escucha o ni escucha, ¿ok? Entonces, ¿sabe cuándo va a ser limpio? ¿Sabe cuándo va a nacer del agua? Nunca. Por eso es que hay tantas personas que hoy están adivinando y dándole gran ganancia a sus amos con estas adivinaciones. Ahora, no nomás hay que nacer del agua, hay que nacer también del ¿qué? Del Espíritu. ¿Y por qué dicen nacer del Espíritu? ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra lo vaya limpiando a usted y le vaya haciendo morir a su carne, entonces va a llegar el día en que esa carne se va a ir agotando totalmente. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ok? Y cuando se agote totalmente, ¿qué cree que va a surgir? Un nacimiento de arriba. ¿Un nacimiento de dónde? De arriba, del cielo. ¿Ok? Ese es el nacimiento al cual Jesús se refería. Un nacimiento para una vida en el Espíritu. ¿Ok? No para seguir viviendo más en carne, sino para ahora vivir en el Espíritu. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿En verdad lo está comprendiendo? Si usted está nuevo aquí, yo quiero decirle que esa es la perspectiva de lo que el Señor le presenta como camino de salvación para su vida. Ese nacimiento del Espíritu significa que también usted vino como Nicodemo, así también llegué yo. Y así llegamos todos de noche, a oscuras, en tinieblas, sin saber nada, sin entender nada. Pero el contacto continuo con la palabra nos va a llevar, fíjese hasta dónde. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Dice, el cual, refiriéndose a Dios, quiere que todos los hombres, que dice, sean salvos y vengan ¿a qué? ¿A qué? Observe que salvación está ligada a conocimiento de la verdad. No a seguir adivinando a ver qué es, sino a conocimiento de la verdad. Y para que haya conocimiento, usted y yo necesitamos echarnos un gran clavado en la Escritura, sumergirnos en ella. Y que la Escritura nos vaya enseñando. Mire, una de las grandes tristezas de nuestros tiempos entre el pueblo cristiano
Es que usted hace preguntas al pueblo cristiano y no sabe ni contestar nada. No tienen respuestas, no saben. ¿Por qué? Porque nunca se meten en la palabra. Es más, cuando vienen a la iglesia, ni prestan oído a lo que se enseña, a lo que se predica. ¿Me está escuchando? Eso es bien triste, mi amado. Bien triste. ¿Ok? Ahora, ¿habrá salvación para un pueblo que jamás busca el conocimiento de la verdad? Mire, la Biblia es bien clara. ¿Ok? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? ¿Por qué cree que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad? Viene al conocimiento de la verdad, entonces le enseña la vida y la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es que por mí. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces, fíjese bien, eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Ok? Que vengamos al conocimiento de la verdad. Ahora, escúcheme. Usted y yo podemos ser victoriosos entre nuestra gente como Nicodemo y tener la mayor de las famas, la más grande de las riquezas. Pero el Señor Jesús, aunque tuviese todo lo que Nicodemo tenía entre el pueblo de Israel, le dijo, mira, tú podrás tener todo eso, pero si no naces de nuevo, no tienes salvación. ¿Cuántos me están entendiendo? Podrás ser un líder religioso, podrás ser un buen o gran político en Israel, pero no tienes salvación. ¿Cuántos me están comprendiendo? Con eso quiero decirle algo, así como se le dijo a nuestra hermana Karen Dunham algún día y que vino aquí mismo, ¿verdad? Me recuerdo en una reunión de Figlos nos dijo, el Señor me habló hace un mes, ¿verdad? Un día que hubo un encuentro y ella estuvo aquí, ¿verdad? No, fue un evento de mujeres y me dijo claramente, si no tienes un discípulo, no eres nadie en el reino de los cielos. ¿A qué nos mandó el Señor Jesús? A ser discípulos. ¿Ok? Entonces, de esta misma manera, ¿verdad? Le puedo decir ahora, si usted no busca el conocimiento de la verdad, no va a tener salvación. ¿Ok? Aunque le hayan dicho que levantando la mano ya era suficiente para salvación. ¿Ok? Esa es precisamente la razón de que el pueblo de Dios ha tomado las cosas tan a la ligera. Como ya es salvo, pues no le interesa crecer en nada, no le interesa saber más, ya es salvo. ¿Me explico? ¿De qué se preocupa entonces? No tiene nada de qué preocuparse. Hay que darle vuelo a la carne y hay que disfrutar la vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero yo no veo a Jesús haciendo eso, yo no veo a los apóstoles haciendo eso, yo no veo a los discípulos haciendo eso. ¿Ok? Ese es el asunto. Y la Biblia dice que todos nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro, ¿sí o no? Y seguir las pisadas del Maestro quiere decir que hay que seguir un camino que el mismo Maestro nos enseña cuál es. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Vayamos al grano pues entonces del asunto del mensaje de hoy. Vamos al verso 13, 14 y 15. 13, 14 y 15, dice la Escritura. Juan 3, 13, 14 y 15. Vamos a leer todos juntos, puesto que nada más son 3 versículos. Dice la Escritura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que dice, sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que. Mire, estoy tomando estos 3 versículos porque son los que nos llevan, como quien dice, de una manera precisa, ¿ok? Puesto que en un mensaje que apenas dura 3 horas no podemos abundar 36 versículos, ¿verdad que no?
No, no va a durar 3 horas, no se preocupen. ¿Sabe qué sucedió hace 2 semanas? Estuvimos en San Diego, en la iglesia en San Diego, nuestra iglesia hija en San Diego, y el servicio duró 4 horas y media, de las 2 a las 6:30 de la tarde. Ahora, escúcheme, una semana después ellos rentan un edificio. Llegan al edificio y en el edificio, Luis, se encuentran el programa de la iglesia americana que les renta. Le mandé a varios una fotografía de cómo es el programa. ¿Ok? 2 minutos para oración, 3 minutos para saludo, 4 minutos para recoger la ofrenda, 5 minutos para el llamado, 20 minutos para el mensaje, 2 minutos para hacer el llamado. Total, 60 minutos. Así, minuto tras minuto, tras minuto, tras minuto. El caso es que en 60 usted ya se va al mall y a comer. Imagínese cuál libertad del Espíritu. Imagínese cuál conocimiento de Dios. Cuando un día Eutico, ¿verdad? Hablando Pablo, hasta se durmió y se cayó del, creo que el 3er piso, algo así. El pobre lo venció el sueño. Quiere decir que Pablo estaba enseñando toda la noche. ¿Toda qué? Toda la noche. ¿Ok? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Quizás sería bueno convocar un día, un servicio, a ver, 8 de la noche, a ver hasta cuánto aguantamos. ¿Ok? Siendo enseñados. Ahí se va a mostrar quién realmente tiene ganas de conocer al Señor. ¿Cierto o no cierto? Buena idea, vamos a tomarla. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, versículo 13. Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que ¿qué? Todo un juego de palabras. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Sabe quién va a subir al cielo? El que entienda un día que descendió del cielo. Ese va a subir al cielo. El que entienda un día que descendió primero del cielo. Y ahí ya se nos está mostrando un camino. Veamos qué dice Juan 16:28. Juan 16:28. Dice la escritura de esta manera: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo. ¿Y qué? Ahí está planteado el camino, mi amado. Nadie, ¿qué es nadie? Mire, Jesús está hablando por supuesto de sí mismo. Regresemos a Juan 3:13. Por supuesto que está hablando de sí mismo, pero la palabra nadie no solamente se refiere a una persona, ¿o sí? Se refiere a todas las personas. Entonces nadie va a subir al cielo, sino el que un día descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Luego dice que está en el cielo. ¿Ok? Entonces quien entiende que un día salió del cielo, vino al mundo, ¿verdad? Ha de entender, según lo que dice Juan 16:28, que ese camino no termina aquí, sino que se trata de regresar a casa con el Padre de nuevo. Por eso es que la Escritura dice que usted y yo somos extranjeros y ¿qué? Y peregrinos aquí. Es decir, no pertenecemos a este mundo, nuestra casa es allá. No tenemos por qué amar las cosas del mundo o enamorarnos de ellas. No tenemos por qué andar buscando acumular más y más y más y más de todo eso, porque al final de cuentas nos vamos sin nada. ¿Cuánto estamos entendiendo? Lo que busco es aquí cómo conocerle para regresar a casa. Eso es lo que debo de hacer. ¿Lo estás comprendiendo? ¿Cómo conocerle para regresar a casa? Eso es lo que me importa, en primer lugar. Por supuesto que todas las cosas del mundo, todo lo que hay en el mundo, son, fíjese bien, ya viéndolo desde esta perspectiva, un utensilio para mí. ¿Un qué? Sí, algo que me puede ser útil para este objetivo principal, para este objetivo primario, el regresar a casa. No es lo más importante, sino es un objetivo principal. Mire, le voy a confesar algo. Hace 2 semanas, visitando San Diego, también visitamos a una iglesia en Los Ángeles a las cuales estamos buscando comenzar a discipular.
Y yo no estaba pensando para nada en eso, me lo tiene que creer. Espero que sí. Y de repente, unas personas que se congregan en Los Ángeles me llevaron al barrio Beverly Hills. Pastor, ¿quiere ir a conocer a Beverly Hills? Y yo le dije, bueno, vamos. Y es que algunos de ellos trabajan en Beverly Hills. Es la zona más rica de Los Ángeles y una de las más ricas de todo Estados Unidos. Y no sé de cuántas partes más. ¿Ok? Y escúcheme, llegamos a una casa y en esa casa nos dijeron, bájese para saludar, ¿verdad?, a las personas que se congregan aquí. Y entonces yo me bajé y nos ofrecieron una botellita de agua y comenzamos a tomar agua y entramos a esa casa padrísima, preciosa. ¿Ok? Y entonces, fíjese bien, después de eso, afuera había un Ferrari Spider 488 negro, con un toldo rojo cubriéndolo. Y pues yo lo vi, entramos y todo. Y al salir, cuando ya nos estábamos despidiendo, la persona que se congrega aquí nos dijo, pastor, ¿quiere verlo? Y nos dijo a todos, íbamos varios. Yo le dije, pues sí, vamos viéndolo. Y lo abrió, comenzó a quitarle el toldo. Y en eso llega el dueño y comenzó a cerrarlo de inmediato. Pero el dueño vio y dijo, véanlos, quítenle el toldo. Y él mismo lo quitó. Y le dijo, ¿quieren verlo convertible? Y lo comenzó a picar botones y como transforme, ¿verdad? Y entonces se hizo convertible. Y luego, ¿quieren tomarse fotos arriba de él? Él dijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a tomarnos una foto arriba de él. Y nos tomamos una foto arriba de él. ¿Ok? Y después de eso, ¿verdad? Ya estoy yo. Mandé una foto acá a Mochis y le puse, ese es el Uber que vamos a llevar a Mochis. ¿Ok? Escúcheme, alguien cuando estaba arriba del carro me dijo, pastor, ore para que el Señor un día le dé uno de estos. Y yo contesté, no creo que el Señor me quiera dar uno de estos. Así nada más se lo contesté. No creo que el Señor me quiera dar uno de estos. Las cosas de la tierra, mi amado, son utensilios para nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? Un día un hombre conocido de la congregación traía un relojazo que valía como 400,000 pesos, un reloj. Y usted ve el reloj y dice, pues ese vale unos $20 en la baratija del domingo. ¿Ok? Pero no, efectivamente valía como 400,000 pesos. Es una marca europea súper desconocida. Un día tuvo un problemón financiero y ¿sabe qué me dijo el Señor? Dile que lo venda, que igual funciona uno de $20, le dijo. Ándale. Y yo le dije, el Señor me dijo esto, que lo vendas, que igual funciona uno de $20. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Ahora, todo esto es para decirle a usted, mi amado, que aquel que muere a su carne y entiende que no es de este mundo, no valora y pone en primer lugar las cosas del mundo. ¿Lo está entendiendo? Sino que lo más importante es ese objetivo de regresar a casa. Y para regresar a casa hay que conocerlo a Él. Hay que invertir tiempo conociéndolo a Él y conociendo los pasos de cómo regresar a casa. Ahora, lo bailado y lo paseado nadie me lo quita. Yo me monté en un Ferrari. Enrique, un día tú y yo vamos a andar arriba de uno también. ¿Ok? Para que le arregles la transmisión, mano. Ok. Ahora, fíjese bien. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. Escuche, mi amado, este verso tiene tantas verdades contenidas. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es decir, ¿quiénes suben al cielo? Los que un día entienden que descendieron del cielo, vinieron a esta tierra, pero tienen un propósito aquí, cumplen su propósito y se regresan a casa. Eso es lo que quiere decir. Entonces, usted y yo no tenemos por qué ser la clase de personas que nos vamos a pasar sentados durante 30 o 40 años en una congregación, aburridos.
sino que tenemos un propósito en esta tierra y hay que cumplir el propósito. Y si viera qué interesante es el propósito. Cuando el Señor comienza a revelar ese propósito, la vida se convierte en una vida súper interesante, al grado de que lo paseaste en Ferrari. ¿Ok? Me dijo el dueño, tenga las llaves, dice, manéjelo. Yo le dije, no, olvídese que lo maneje, dije yo. Capaz de que lo estrello aquí saliendo de la banqueta, ¿verdad? Y imagínense, va a tener que quedar toda la vida en Estados Unidos, ¿verdad? Pagando la deuda. Entonces, fíjese bien, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Ok? Luego dice, el Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. Escúcheme, en la segunda parte de este verso, observe que hay un punto y coma y luego viene una segunda parte. Dice, el Hijo del Hombre que ¿qué? Cuando el Señor Jesús estaba pronunciando eso, escúcheme, la expresión Hijo del Hombre habla de un linaje. ¿De un qué? Por eso dice Hijo del Hombre. Está hablando de un linaje. Ahora, ¿quiénes son los que suben al cielo, pero primero descendieron del cielo? Jesús está diciendo, los que alcanzan a tener ese linaje del cielo. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo? Esos son los que suben al cielo, los que desarrollan ese linaje. Mire, estamos en el verso 13, váyase al verso 16 y vea este verso. Momentáneamente nada más. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? ¿Su Hijo qué? ¿Y qué quiere decir? Unigénito. El único que tiene los ¿qué? Los genes. Entonces, ¿por qué le digo que está hablando de un linaje? Porque se trata, fíjese bien, de que los que quieran ir al cielo tienen que desarrollar también el linaje del cielo, sobre la base de que hay alguien que bajó desde el cielo y nos enseña cuál es el linaje del cielo, cuáles son los genes del linaje del cielo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y es el único, no hay otro. Por eso dice que el que crea en Él no se perderá y tendrá ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces hay que desarrollar los genes del cielo. Escúcheme, usted y yo nacimos aquí en la tierra de padres terrenales, con genes terrenales, pero es preciso, fíjese bien, que usted y yo muramos a esos genes terrenales, abandonemos todo lo que es terrenal, incluidos los genes, para desarrollar ahora los genes del cielo, los genes del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los genes del Hijo del Hombre? Isaías capítulo 11 verso 2. Dice la escritura de esta manera. Isaías 11 verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Observe esto. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. ¿Espíritu de qué? Conocimiento y temor de Jehová. ¿Cómo sabemos que esos son los genes de Dios? Que estaban presentes en el Hijo del Hombre. Sencillo. ¿Cómo son los genes aquí en la tierra? Vienen siempre con cromosomas en pares. ¿Cómo se describen en este versículo? En pares. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Un par, primer par, coma. Espíritu de consejo y de poder, otro par, con una coma. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, tercer par. Termina el versículo. 6 genes, 6 espíritus más el espíritu de Jehová. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Esos son los genes que usted y yo necesitamos desarrollar como para ser parte de un linaje. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ¿quiénes son los que suben al cielo? Los que primero descendieron del cielo, ¿verdad? Y que en todo caso, fíjese bien, cuando estén aquí en la tierra, tienen que desarrollar este linaje del cielo. Por eso dice, el Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. ¿Ok? Ahora, este verso también nos está hablando de que Él era Hijo de Dios.
Este verso también nos está hablando, fíjese bien, que la presencia de Dios aquí en la tierra físicamente, ¿verdad? Estaba, pero al mismo tiempo nos está hablando que Él tenía la presencia del Dios del cielo aquí en la tierra, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Escúcheme, es un juego de palabras que nos hablan, número uno, de que en Dios no hay tiempo. ¿En Dios no hay qué? Sí, no está limitado por el tiempo. Dios se mueve en el presente como en el pasado y hacia el futuro, puesto que Él es eterno. Nosotros tenemos un limitante de tiempo, pero Él no. ¿Ok? Por eso habla de presente, pasado y futuro, así moviéndose entre todos los tiempos. ¿Ok? Porque está hablando precisamente de un tema a nivel general del capítulo, vida eterna. Y cuando se habla de eternidad, no hay tiempo que la limite. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, fíjese bien. Otra cosa, dice, yéndonos a nuestro versículo, muy interesante, por favor, 3:13 de Juan. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Luego dice, el Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. Escúcheme. Si usted y yo descendimos del cielo y entendemos esto, quiere decir que estuvimos allá. ¿Cuántos comprenden? Y allá se nos dio a conocer su palabra, antes de que usted y yo viniésemos acá. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Por qué cree que Romanos 8:29 dice de esta manera? Romanos 8:29 dice la Escritura, porque a los que antes conoció, ¿cuándo? Yo pensé que cuando llegué el primer día a una congregación era el primer día en que yo comenzaba a conocerle, pero no es así. La Escritura está diciendo, porque a los que antes ¿qué? Conoció. ¿Ok? Quiere decir que le conocimos allá. Y escúchame, aquí en la tierra andamos perdidos. ¿Cómo andamos? Perdidos, buscándole, buscando encontrarnos con Él de nuevo, porque llegamos a un mundo donde hay corrupción. Y entonces, en este mundo corrupto, todo lo que conocimos allá se olvidó. ¿Sé qué? Se olvidó, efectivamente. Por eso es que la Escritura en Eclesiastés capítulo 1 verso 9 y Eclesiastés 9 verso 5 dice de esta manera, 1:9, Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Perdón, dame el verso 11. Dice, no hay memoria de lo que precedió. ¿No hay qué? No hay memoria aquí en la tierra de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Quiere decir que vendrán muchas otras generaciones después de mí, ni ellos tampoco tendrán memoria de lo que precedió. Entonces yo vengo aquí a la tierra y estoy perdido, pero en realidad en mi espíritu hay un conocimiento de Dios. En mi corazón hay un conocimiento de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? Mire, vea lo que dice Juan capítulo 5 versos 37 y 38. Juan 5, 37 y 38. Dice la Escritura de esta manera, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Observe esto, punto. Nunca habéis oído, ¿qué cosa? ¿Sabe con quién estaba hablando? En el verso 18 está hablando con los judíos, desde el verso 18 y hasta el verso 37. Jesús mismo le dice a los judíos, nunca han oído ¿qué? Su voz. Y luego dice, ni han visto su aspecto. Luego vean lo que dice el 38. Dice, ni tienen su palabra dentro, morando en vosotros. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Eso qué quiere decir? Si usted toma la antítesis de lo que le estoy mencionando, quiere decir que hay algunos que sí hemos oído su voz. ¿Ok?
que vimos su aspecto, mas no a Él. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y que puso su palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y que cuando venimos a la tierra, nuestro espíritu no tiene paz hasta que se encuentra con Él. Por eso es que Nicodemo, muy victorioso entre su gente, pero no tenía paz. Y no tenía paz. Y no tenía paz. Y buscaba la paz en todo lo que tenía, pero en ninguna de las cosas que tenía encontró esa paz. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y por eso fue a Jesús. ¿Ok? Ahora, por eso es que en el versículo 8, 3:8 de Juan, la primera parte, dice la escritura de esta manera: el viento sopla de donde quiere, ¿qué dice? Y oyes su sonido. ¿Qué quiere decir? Viento es un sinónimo de espíritu, ¿ok? Y está diciendo que el espíritu quiere, está soplando y quiere. Y todavía dice que oímos su sonido. ¿Qué quiere decir? Oímos los efectos, percibimos los efectos del espíritu. Y aquí está una percepción del efecto del espíritu de Nicodemo, en el sentido de que Nicodemo andaba buscando a Jesús, buscando realmente encontrarlo de nuevo, o encontrarse con Él de nuevo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Mire, cuando Nicodemo encontró a Jesús, más bien se encontró con Jesús, él se convirtió en un discípulo. ¿Ok? Eso lo puede usted ver en Juan 7:45 al 50. Se convirtió en un discípulo de Jesús. Quiere decir que ahí encontró su paz. ¿Su qué? Su paz. Esa paz que su espíritu estaba anhelando. Esa paz que su espíritu andaba buscando. Ahora, escúcheme. Regresamos de nuevo a este verso, 3:13 de Juan. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. Observe algo. Jesús estaba en la tierra, sin embargo estaba diciendo: el Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. Tiempo presente, está en el cielo. Déjeme decirle algo, mi amado. Todo aquel que le conoció allá, su objetivo aquí es venir de paso para regresar a casa. Porque escúcheme, el que le conoció allá tiene una promesa de Él. De mostrarle el camino de salvación para poder regresar a casa. Esa es una promesa de Dios para quienes le conocieron allá. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que en la escritura, fíjese bien, en Juan capítulo 9, verso 31, vean lo que dice este hombre. 30. Dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Ese era un hombre al que Jesús le abrió los ojos. Y dice: que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Sabe de qué habla esto? De que él fue uno de los que conoció al Señor allá. ¿Ok? Y el resto de los judíos no lo conocieron. Esto es lo maravilloso. ¿Por qué está expresando maravilloso? ¿Sabe por qué? Porque era un milagro. Porque era una promesa cumplida de parte de Dios, de que Él un día vendríamos a la tierra y aquí se daría a conocer a nuestras vidas de alguna manera. ¿Ok? A veces hasta sumamente extrañas. ¿Ok? Con el propósito de abrirnos los ojos y que pudiésemos conocerle. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces este hombre exclama un día: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepan de dónde sea, es decir, no tienen la sabiduría morando adentro de su espíritu, pero a mí, dice, me abrió los ojos. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? A mí me abrió los ojos. Ahora,
Quiero que vaya a Isaías capítulo 55, verso 12. Isaías 55, verso 12. Y es que toda la escritura habla de lo mismo, en diferentes porciones. Veamos cómo Isaías habla. Vea esto. Hablando de ese camino de salvación, dice, porque con alegría, ¿qué dice? Y luego dice, ¿y con qué? Mire, un día, los que le conocimos allá, salimos con alegría. Ahora, la escritura dice en Nehemías 8:12 que la alegría es entendimiento. Quiere decir que los ojos del entendimiento estaban abiertos desde allá. ¿Ok? Con alegría saldréis, dice. Pero luego dice, y con paz seréis vueltos. ¿Sabe cuándo Nicodemo encontró su paz? Cuando se encuentra con Jesús y la palabra. Y con esa paz que no tenía antes de aquella noche, él pudo volver. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Lo está entendiendo? Dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Luego dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Los montes y los ¿qué? Levantarán canción. ¿Levantarán qué? Algún día aprendimos esto, espero no lo haya olvidado. Cuando en la escritura se canta, cuando cantó María y Moisés, cuando cantó Ana, cuando cantó David, cuando cantó María, la madre de Jesús, ¿sabe por qué era? Porque el Señor había cumplido sus promesas. Por eso cantaban de júbilo, cantaban de gozo, porque el Señor había cumplido sus promesas. Vean lo que dice este verso. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán ¿qué? Delante de vosotros. ¿Saben qué estarán diciendo? Allá nos estarán esperando los montes y los collados. Luego le explico de qué se trata, porque si no se me va a ir las 3 horas y media aquí. ¿Ok? ¿Levantarán qué cosa? ¿Sabe por qué levantarán canción? Porque usted vendrá llegando de regreso a casa y ellos dirán, el Señor cumplió su promesa de traerte de regreso a casa. Eso es lo que está diciendo. Y todos los que ya vieron la promesa cumplida serán parte de este coro de canción. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Ahora, eso quiere decir algo, mi amado. Que si usted estaba allá y conoció al Señor, y el Señor le dio una promesa, y usted vino acá, pasó por esta tierra, cumplió, ¿verdad?, el propósito para lo cual vino, regresa a casa. Le esperan algunos que ya regresaron a casa, ¿ok? O muchos que ya regresaron a casa cantando canciones, viendo que el Señor es un cumplidor de promesas. Ahora, escúcheme, déjeme decirle algo. Espero que caiga con todo su peso en su espíritu esta expresión. Eso significa que allá en el cielo hay un lugar para usted. Y ese lugar le está esperando, está reservado para usted. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero para poder reocupar ese lugar, mi amado, usted y yo necesitamos cumplir nuestras promesas aquí, cumplir el propósito para el cual venimos aquí. Es parte de ese camino de salvación, no de un solo paso, sino de unas, fíjese todas las cosas que comprende esa salvación. Ya le he hablado de varias y no son todas. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora vámonos al verso 14 porque apremia el tiempo. Juan 3:14. Y dice la escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué?
Otra vez menciona al Hijo del Hombre. Otra vez está hablando de aquel que tiene un linaje del cielo. Por cierto, si usted revisa todo el capítulo 3 de Juan, estos dos versos, 13 y 14, son los únicos dos que mencionan la expresión Hijo del Hombre. Todo lo demás hablan del Hijo de Dios, hablan del Hijo, pero no hablan, así como en estos dos versos, Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en todo caso esa salvación es para que, según lo que estamos entendiendo, aquellos, fíjese bien, que alcanzan el linaje del cielo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y aquí vamos a este verso, vea esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿como Moisés qué? Números 21, versos 4 al 9. Veamos esto, rápidamente. Números 21, versos 4 al 9. Dice la Escritura: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y ¿qué? ¿Y qué? Se desanimó el pueblo por... Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que este pueblo andaba ya en el camino, sí o no? Ya andaba en el camino. ¿Ok? Ahora, verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Escúcheme, el solo hecho de dejar Egipto ya representa una elevación. ¿Por qué cree que dice? ¿Por qué nos hiciste subir? El solo hecho de dejar el pecado, el solo hecho de dejar atrás la carne, ya representa una ¿qué? Elevación. ¿Ok? Elevación que el Señor está buscando que cada uno de nosotros desarrolle. Ahora dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este ¿qué? ¿De este pan qué? Escúcheme, ¿de qué pan liviano estaban hablando? De un pan llamado maná. ¿De un pan llamado qué? Maná. Escúcheme, el Señor le dio, fíjese bien, a ese pueblo un pan llamado ¿cómo? Maná. La expresión maná en su primera sílaba es exacta de acuerdo a lo que en el hebreo es ma. Y esa expresión significa ¿qué? ¿Por qué? Eso quiere decir que al pueblo de Israel, aquel pan que el Señor les daba día tras día, escúcheme, y quiero aclararle también algo, antes de ese alimento, ya Dios les había dado otro alimento. ¿Cuál otro alimento? La ley. ¿Cuál? La ley. ¿Ok? Esa les fue entregada tan pronto salieron de Egipto, ¿sí o no? ¿Ok? Pero estos ya estaban en el desierto. ¿Ok? Y en el desierto, fíjese bien, ellos pidieron un día alimento, estaban renegando y Dios les dio maná del cielo. Un alimento que venía día tras día, descendía del cielo día tras día. Ese alimento, fíjese bien, era un alimento, escúcheme, que en todo caso le iba a sacar al pueblo de Israel de lo que era la ley, para que se comenzase a preguntar el qué y el por qué el Señor los llevaba a través de aquel desierto. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, la ley era simplemente decir, no matarás, no adulterarás, no hagas esto, si puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, si puedes hacer esto. ¿Hay algo más que decir en cuanto a esa instrucción? No, la instrucción ya estaba ahí. Lo único que había que hacer es obedecerla. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ahora, ese pan no era suficiente para el pueblo de Israel. No se le olvide algo. Dios le dijo a través de Moisés a este pueblo que él quería un pueblo sabio y entendido. ¿Cierto o no cierto? Ahora, ¿es suficiente con que a ti te digan, no toques esto, sí puedes tocar lo otro, no toques esto otro, sí puedes tocar lo otro, y así vivir toda tu vida? ¿Te llevará eso a ser un pueblo sabio y entendido? No, mi amado. Entonces un día el pueblo se cansó de ese alimento de ley y entonces dijo, queremos otro alimento. Dios les dio maná.
Es decir, Dios les comenzó a hablar en un lenguaje, escúcheme, lenguaje en el cual ellos se preguntarían, ¿qué? ¿Por qué? Y esto implica a un pueblo que tendría que hacer esas preguntas y preguntarle a Dios el qué y el por qué los tenía en esa situación. ¿Cuántos me están entendiendo? Veamos lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 31. Éxodo 16, 31. Dice la escritura: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de ¿qué? Como de hojuelas con miel. No dice que sea de miel. Usted y yo sabemos que la miel es la revelación, ¿ok? Pero observe que dice que ese alimento era como de hojuelas con miel. Era entonces, fíjese bien, un alimento previo a la revelación. Un alimento que en todo caso, fíjese bien, le haría preguntar al pueblo: a ver, Señor, ¿por qué esto? Y escúchame, la Biblia dice que si tú pides, ¿qué va a pasar? Él te va a dar. Entonces, si tú preguntas, ¿qué va a pasar? Él te va a contestar. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Si tú preguntas, Él te va a contestar. Pero si nunca preguntas, mire, ¿habla la escritura de la prudencia, sí o no? ¿Quién cree usted que inventó la prudencia? ¿Quién cree usted que inventó o desarrolló la prudencia? Dios. ¿Sabe que Dios no contesta si usted no le pregunta? Él se queda callado. Pero el día que usted comience a preguntarle, a hablar con Él y a hablar con Él, muchas respuestas va a tener de Él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es precisamente el desarrollo de una intimidad con Él, para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cree que el maná era precisamente un alimento previo a la revelación? Un qué y un por qué. Es decir, preguntándole al Señor para que el Señor les contestara. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, vean lo que pasa. Por favor, estábamos en Números 21, verso 5. Nos vamos al 6 y al 7. Dice el 6 y el 7 rápidamente: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Porque en lugar de preguntarle por qué, comenzaron a renegar. O sea, no entendieron ni el propósito de aquel maná. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué pasó? Oró por el pueblo. Un intercesor pidiéndole al Señor que quitara la muerte de sobre el pueblo. Verso 8 y 9 nos interesan mucho. Dice el verso 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Observe eso. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Usted y yo sabemos que el verbo mirar, sinónimo de ver, en la escritura, ¿qué indica? Entender. Porque la escritura nos habla de los ojos del entendimiento. ¿Y con qué se mira? Con los ojos. Dice: cualquiera que fuere mordido. La serpiente ya les había mordido, ¿ok? Y mirare a ella, entendiere, ¿ok? Al verla, ¿qué iba a pasar? Vivirá. ¿Ok? Verso 9. Dice el verso 9: y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? ¿De qué? De bronce. Y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Escúcheme. El bronce es un material producto de una aleación. No es un material puro. Es producto de una aleación.
¿Cuántos me están comprendiendo? Observe que Dios le dijo, hazte una serpiente, ¿qué? Ardiente. Pero luego el siguiente versículo dice que la serpiente era ¿de qué? De bronce. Es decir, para que usted tenga bronce, tiene que juntar en el fuego dos metales. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Si no, no puede tener bronce. Ahora, ¿qué significa el bronce? ¿Sabía usted que había un gigante llamado Goliat? Capítulo 17 de Primera de Samuel, versos 4 al 6, cuya vestidura era toda de bronce, paladín de los filisteos, y todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Escúchame, Goliat representa la potestad de la carne. ¿De la qué? De la carne. Y la serpiente sobre aquella asta de bronce significa, fíjese bien, aquello que la serpiente produjo en nuestra carne. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Es decir, desde el principio, no fue la serpiente que se aprovechó de la concupiscencia de la carne para hacer pecar al hombre, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos hemos sido mordidos por la serpiente? Por supuesto que en tiempo de Moisés el Cristo todavía no aparecía. Y por eso el Señor puso, fíjese bien, a Moisés a que hiciese una serpiente de bronce y la pusiese sobre el asta. Pero observe que la Escritura dice que el pueblo podía ver a la serpiente y viviría. Ahora, no se trataba solamente de decir, ay, qué bonita le salió. Mira, tiene las rayitas y las manchitas de todas las serpientes. No, mi amado, ver significa, tenía que el pueblo entender qué significaba aquello. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo? No le digo que Dios quiere un pueblo sabio y ¿qué? Y entendido. Dios no quiere un pueblo simple. Dios no quiere un pueblo que no piensa. Por favor, vaya usted a una empresa a ver si le reciben para que usted trabaje sin pensar. Dígame dónde hay ese trabajo. Entre más piensa, más vale, ¿sí o no? ¿Cierto o no cierto? Entre más ha desarrollado el pensamiento y el conocimiento, más vale. Lo natural explica lo espiritual, mi amado. ¿Y cómo está el pueblo de Dios ahora? En general, no sabe, no entiende. ¿Cuántos me están comprendiendo? Le hace usted preguntas y no sabe. Él quiere que usted y yo le conozcamos. Ahora, escúcheme, aquella serpiente de bronce significaba una carne colgada, muerta. Eso significaba. Como Moisés levantó, dice que la serpiente. ¿En dónde? ¿En dónde? No oigo, ¿en dónde? En el desierto. Vayamos por favor a nuestro verso. Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? En el desierto. Escúcheme, la palabra desierto habla de un tiempo de prueba. ¿De un tiempo de qué? De prueba. Escúcheme, vayamos por favor a Deuteronomio 8:16. Deuteronomio 8:16, y vea lo que dice la Escritura. Dice, que te sustentó con maná, ¿en dónde? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, ¿y qué más? Y probándote. ¿En dónde lo probaba? ¿En dónde lo afligía? En el desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar de aflicción y un lugar de prueba. Dice, escuchen, vean lo final. No se quede solamente con lo anterior, porque toda prueba es para el final hacerte ¿qué? Bien. ¿Está comprendiendo?
Toda prueba es para eso, para al final hacerte bien. Entonces, cuando la Escritura se habla, Juan 3, verso 14, por favor, de que Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, era porque al final de cuentas el Señor los estaba probando. Escúcheme, la palabra desierto tiene un valor en la Escritura. Esa es otra de las reglas gramaticales del lenguaje del Señor. La palabra desierto es la tierra. ¿La qué? Hágase una pregunta. ¿Cuánto tiempo seremos tentados? ¿Habrá algún día en que no podamos ser tentados? Entonces, si la tentación es sinónimo de prueba desde el otro punto de vista, es decir, el diablo es el que tienta, Dios es el que prueba, ¿cuánto tiempo seremos probados? Todo el tiempo. Job mismo dice que Dios nos prueba todas las mañanas, dice. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo seremos probados? Siempre, todo el tiempo. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Que el desierto es la tierra. El lugar donde usted y yo vamos a ser probados todo el tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Imagínense que yo estoy arriba del Ferrari y viene Aurelio y me dice: pastor, pídale al Señor que le dé uno. Y yo: sí, mañana se lo voy a pedir, a ver si para el año que viene ya me lo da. ¿Usted cree que yo no estaba siendo probado ahí? Mire, mi amado, yo vi claramente una prueba de parte de Dios, a ver si me iba por el dinero. ¿Lo entiende? Por las riquezas de este mundo. Y más cuando ese señor tenía un Ferrari aquí, tenía una camioneta blindada Mercedes-Benz allá y un Porsche guardado también allá. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted cree que no estaba siendo probado? Para ver si yo iba a desear las cosas de esta tierra. ¿Lo está entendiendo? La tierra es un constante probatorio, mi amado. Constante probatorio. Todos los días somos probados por parte de Dios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo contestamos? ¿Qué valor le damos a las cosas? ¿Cuánto tiempo invertimos en las cosas que hacemos en esta tierra? ¿Qué prioridades tenemos? Si realmente vamos a darle el primer lugar a Él o no. ¿Lo está comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey mientras agarra aire. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué dice? En el calcañar. ¿De qué está hablando? Escúcheme, habla de dos simientes, ¿sí o no? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Ya lo vio? ¿Cuándo sucedió eso? En cuanto cayó el hombre en el pecado, el Señor declaró: hay dos simientes. Y estas dos simientes, es decir, estas dos descendencias, es decir, estos dos linajes, van a vivir en un constante pleito, en una guerra, la una contra la otra. ¿Ya lo vio? Entonces esto, fíjese bien, mi amado, de salvación, tiene que ver, este asunto de la salvación, tiene que ver con un linaje que un día era del cielo, pero cayó en el pecado y se convirtió en un linaje de una serpiente, mordido por una serpiente. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es que el Señor le dijo a Moisés: levanta aquella serpiente y ponla sobre el asta.
el que entendiere lo que eso significa, el que entendiere que esa simiente tiene que morir en su propia vida, entonces vivirá. ¿Cuántos lo comprenden? El que entendiere que la descendencia de la serpiente no debe tener lugar en su propia vida y que determine ser descendencia del cielo, porque de allá viene, entonces ese vivirá. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A palabra amor, que significa guardar sus mandamientos, que envió a su Hijo unigénito, el único que tenía los genes, para que usted y yo desarrollemos también esos genes y vivamos una vida en el Espíritu, muriendo totalmente a la descendencia de la serpiente. Entonces, quien crea en Él, dice, ese será ¿qué? Salvo. Vayamos a nuestro verso 15. Juan 3:15. Casualmente la misma cita de Génesis. Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero vea algo, antes de pasar al 15, observe el 14 en su segunda parte. Y el 14 en su segunda parte dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así refiere al Hijo de Dios. Pero aquí lo que está diciendo, necesitan desarrollar un linaje del cielo, un linaje del Padre. Por eso es que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que necesitaba haber un nuevo engendramiento, nacido de nuevo, de agua y del Espíritu. Ya no de los genes de los padres terrenales, sino de los genes del cielo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Y dice el verso 15, ahora sí pasamos al verso 15. Y el 15 dice, para que todo aquel que en Él ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Para que todo aquel que en Él ¿qué? Cree. Juan 12:46, verso que últimamente hemos estado utilizando mucho. Por supuesto, porque es parte del contexto de temas que hemos venido desarrollando últimamente. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice? No permanezca ¿qué? ¿Quién es el que cree? El que no permanece en tinieblas. Con tristeza y con mucho respeto debo, cuando se trata de levantar al Hijo del Hombre, del cual Jesús mismo le estaba exponiendo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, todavía no era levantado, pero habría de ser ¿qué? Levantado. Él mismo ya le estaba exponiendo la perspectiva del camino de vida eterna. Para luego decirle, para que todo aquel que en Él cree, es decir, para que todo aquel que sale de las tinieblas que provoca el hecho de haber sido una descendencia de la serpiente y convertirse en aquella descendencia del cielo. Mi amado, los genes carnales a los genes espirituales no se cambian con levantar la mano. No se cambian así. Requiere un gran y largo proceso de enseñanza y aprendizaje.
en donde día a día usted va decidiendo por lo que el Señor mismo le va enseñando, morir a las cosas de la carne. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Si usted lo decide, su carne va a ir muriendo. Pero una vez que alguien le ha explicado de qué se trata, ¿sí o no? Pero usted no debe ni puede tomar una decisión simplemente porque alguien se la imponga. Yo le explico, usted decide si lo hace o no lo hace. Y así se va muriendo a la carne, de tal manera que los genes no pueden ser transformados de un día para otro. Cuando llega el linaje del cielo, el engendramiento del cielo, usted ya nomás está pensando en hacer aquello que es parte o que viene del cielo, ¿cierto o no cierto? Pero para ello tuvo que ser removido, fíjese bien, de alguna u otra manera, siempre bajo su decisión, lo que venía de la tierra, lo que venía de la carne. Ese es usted un hijo. ¿Está comprendiendo? Veamos qué dice la Escritura en Romanos capítulo 8, 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros. ¿Qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Órale, este cuerpo mortal, como dice la expresión, tiene que morir para ser vivificado por el Espíritu de Dios. Ahí es cuando ya se ha dado el nuevo nacimiento. Vayamos al verso siguiente, 12, por favor. Y dice el 12: así que, hermanos, deudores, ¿qué dice? ¿Saben quién son los hermanos? Hermanos también son los que ya han nacido de nuevo, con genes del Padre, vivificados en su cuerpo mortal. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso es que empieza diciendo así Pablo: así que, hermanos, deudores somos. Aquí 14, con eso terminamos. Porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Pero para poder ser guiado por el Espíritu de Dios, usted y yo necesitamos haber sido vivificados por el Espíritu de Dios. Y para poder haber sido vivificados por el Espíritu de Dios, este cuerpo tiene que ser declarado muerto. Esta carne tiene que ser declarada muerta. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, para estar otra vez ¿en qué? En temor. Escúcheme, el Espíritu Santo no es un espíritu que esclaviza. ¿Ok? No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Cuando usted y yo estamos viviendo en la carne, somos esclavos de la carne. ¿Ok? Y la carne, además de esclavizar, produce temor. ¿Produce qué? Temor de morir. Porque entonces sí ya tiene la seguridad de lo que implica aquella salvación. Y simplemente está trabajando en ella, ocupándose de ella con temor y temblor. ¿Cuántos lo comprenden? Y se ocupa de ella todo el resto de su vida, hasta que un día, cuando nuestro espíritu parte, pueda regresar a casa. Pero todo ese tiempo es sin temor. ¿Lo comprende?
Por eso Pablo decía que no sabía qué era mejor para él, si quedar o partir. ¿Sabe por qué podía decir eso? Porque él entendía perfectamente lo que era salvación. Y estaba ocupado día tras día en ello. De tal manera que cuando partiese, no tenía ningún temor de partir. El Señor me decía hace un poco de tiempo: ¿sabes por qué todas las personas tienen miedo a morir? Lo hacían. Era alguien adivinando. No hay un conocimiento de la verdad. ¿Cuántos están comprendiendo? Si fuese la verdad lo que tenían en su espíritu, ¿usted cree que tendrían miedo de regresar a casa ya? ¿De ser llamados para regresar a casa? No. Pero aún, escúcheme bien, aquellos que levantan la mano tienen miedo de morir. ¿Y sabe por qué es? Repito, porque en realidad no han conocido el camino de salvación. Cuando tú lo entiendes y caminas en él, vas firme y seguro que el día que tenga que ser, será ya para regresar a casa, sin miedo. ¿Cuántos comprenden? Porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿Adopción de qué? ¿A quién se adopta? A un hijo. ¿A un qué? ¿Cuándo se adopta? Cuando nace de nuevo. Entonces se le adopta y se le dice: tú eres mi hijo. ¿Lo comprende? Pero todo esto, mi amado, es un camino. ¿Un qué? Un camino. Eso es. Donde hay que comprender paso por paso, hasta entenderlo todo. Y una vez entendido, seguir caminando en ello. O sea, ocuparse en su salvación con temor y temblor. ¿Cuántos lo comprenden? Denle un gran aplauso a nuestro Rey. Estas palabras son para aquellos que nos visitan por primera o segunda o tercera vez. Si me puedes hacer la seña con tu mano levantada, por favor. Dios quiere hacer algo con ustedes. ¿Alguien más? Te pido de favor, te molesto si te puedes poner de pie. Disculpe, por favor. ¿Alguien más que esté aquí por primera, segunda o tercera vez? No se imaginan lo importante, la relevancia que tiene para Dios que estén ustedes, cada uno de ustedes aquí. Entre semana, le voy a platicar algo. Entre semanas estaba yo en intimidad con el Señor. Le decía: Señor, si te place ser el llamado, que haya llamado, ¿qué palabra utilizo? Y a mí me puso en mi corazón regalo. Conmemorando este tiempo, estos días de su crucifixión y su renacimiento, su resurrección, me mandó a Isaías 53:5, por favor. Ese es el regalo que Dios nos dio a ustedes y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Si lo puedes poner en pantalla, por favor, Ana. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio que Jesús hizo con nosotros para con Dios es reconciliarnos con él, con nuestro Padre. Y a él le ha placido, a Dios le ha placido traerlos a cada uno de ustedes aquí. Dios no es de coincidencias, es Dios de propósitos. Él los ha traído a este lugar porque ha escogido este lugar para empezarles a enseñarles su palabra. ¿Me das Deuteronomio 12:5, por favor, Alan?
Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios en su infinita misericordia ha librado guerras espirituales en los cielos espirituales a favor de ustedes para que pudieran estar el día de hoy. Esa es la cita divina que hizo con cada uno de nosotros, con ustedes estando allá. El pastor nos explicaba ahorita, nos enseñaba que la palabra se nos fue dada estando allá. Palabra que está en el espíritu de cada uno de nosotros. Esa es la cita divina que hizo el Señor para que ustedes y cada uno de nosotros nos encontráramos aquí. Él es el lugar que ustedes pertenecen, pero ustedes tienen que disponer en su corazón el permanecer aquí. Afuera, el mundo nos ofrece tantas cosas, aflicciones que nos provocan aflicciones. Nos ofrece, escuchamos tantas voces y a ustedes los ha traído aquí para que empiecen a escuchar su voz. Que a través de su enseñanza, su palabra, empiecen a escuchar su voz, se active en ustedes. ¿Me das Juan 10:16, por favor? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el motivo por el que están aquí. Él quiere que empiecen ustedes, que Él les quiere enseñar con su palabra y que sea su voz quien los dirija. Que sea su voz, su consejo, que en cada situación, cada decisión que tomen en su vida, acudan a Él. Él lo quiere hacer, pero ustedes tienen que determinar en su corazón y decidir en su corazón para que Él lo haga. Te pido que cierres tus ojos, ayudándome a hacer esta oración. Toda la iglesia lo vamos a hacer. Cierra tus ojos para que nada te distraiga. Dios, te doy gracias por tu misericordia. Gracias por traerme a este lugar. Gracias por haberme encontrado. Te pido perdón por mis pecados, porque he pecado contra ti y contra el cielo. He escuchado tu palabra y la recibo en mi corazón. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Enséñame con tu palabra. Enséñame el camino que debo andar. Enséñame a hacer tu voluntad. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias por tu sangre derramada. Te doy gracias por el perdón de mis pecados y lavado de mis pecados. Amén, amén y amén. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí le abren el corazón a Jesús y a su palabra? Pero déjenme ser específico, por la primera vez en su vida. ¿Cuántos nunca habían escuchado este mensaje, esta enseñanza? Y hoy están comprendiendo que su espíritu en realidad andaba buscando y quería encontrarse con Él. Proceda a levantar su mano ahí donde está, bien en alto. Yo le quiero pedir, fíjese bien, que pase con nuestros compañeros acá, camine hasta ese lugar, por favor. Si usted lo está haciendo por la primera vez en su vida, pase acá. Queremos guiarle, queremos seguirle enseñando si usted nos los permite. Él le ofrece a usted un camino de salvación. Pasos. Y para que usted pueda hacer
esos pasos, necesita que alguien se los enseñe. No podría usted hacerlo solo. Y queremos ayudarle a dar esos pasos. Hoy estamos conmemorando, celebrando que aquel que dijo que era necesario que fuese levantado, ha sido levantado, muerto y resucitado, y está vivo. Y lo que me maravilla es que en medio de este mensaje yo le decía a usted, si alguien subió al cielo es porque descendió del cielo. Y luego dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso habla de que alguien salió de allá, debe regresar. Y si debe regresar es porque hay un lugar preparado. Pero este lugar es para un pueblo sabio y entendido, no para un pueblo ignorante. Y el Señor lo que quiere es que usted reciba su palabra, y Él quiere enseñarle a través de este camino. Por eso todos los que estamos aquí debemos prepararnos y seguirnos preparando, y seguir preparando, y seguir siendo enseñados. Ese es el motivo de congregarse. Mi amado, si esto fuese solamente levantar la mano, pues ya para qué congregarse. Ya un día la levanté y se acabó, está todo garantizado. Entonces, ¿para qué congregarse? Entonces, ¿por qué dice creciendo en el Señor siempre? Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Cuando una persona no conoce, es esclavo Yo del temor. soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Cuando una persona no tiene identidad definida, Soy hijo de Dios. entonces el temor lo atrapa. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué no levantas sus
de celebración. ¿Está de acuerdo conmigo? Podría tomar a uno de la congregación, tomarse de las manos, verle frente a frente, cara a cara, y vamos a cantar juntos. Vamos a bailar. En las celebraciones se baila, ¿sí o no? A ver, tómense de la mano frente a frente, uno con el otro. También los guardias. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, por los brazos del Padre. Estoy rodeado, y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libre. Abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abrís el mar para que yo, hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Vamos a aplaudir al Señor. Yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Decláralo. Yo solo sé que yo soy su hijo. Que yo soy su hijo, Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Vamos todos juntos como iglesia. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Isaías 55:12, por favor. ¿Sabía usted que nos ven en Vancouver, Canadá, en Los Ángeles, California, en Houston, Texas? Que nos ven en Argentina, que nos ven en Uruguay, que nos ven en España. En todos esos países nos ven, mi hermano.
¿Sabe cuántos desearían estar aquí? ¿Sabe que hay algunos que están? Que están buscando una congregación y no la encuentran. Y que están buscando la libertad que usted tiene para adorarlo. Pero gracias a Dios por las redes. Hay que usarlas para bien, para llevar su palabra, el conocimiento de la verdad. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados. ¿Sabe usted quiénes son los montes y los collados? Las estrellas y la arena. Los que enseñan la justicia a la multitud y los que tienen entendimiento de la palabra. Montes y collados. Uno de ellos diciendo: todos te llevamos a Cristo. Apláudale fuerte al Rey, iglesia, Rey de reyes y Señor.